Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 85. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:33 de la Biblia. Génesis 18:33 dice: Y Yahvé se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18:33. Los detalles de Génesis 18:33. Después de que Dios le respondió a Abraham, en el versículo anterior, diciendo Dios a Abraham, no la destruiré, por amor a los 10. Esta vez, este versículo de hoy, dice que Yahvé se fue. Algunos seguidores de Jesucristo piensan que Abraham debió haber continuado suplicando a Dios, y que no se detuvo con tan solo 10 justos. Sin embargo, la realidad fue que ni siquiera se hallaron 10 justos en Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. Ver Judas 7 en la Biblia. ¿Qué perversidad infernal se apoderó de esos habitantes? El Señor Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Ver Hebreos 1:9 en la Biblia. La destrucción de esos lugares fue la terrible consecuencia de los pecados de los que habitaban allá. En realidad, no eran más que 4 los justos, si se incluye a la esposa de Lot, los que se hallaron. Pero Dios, en su justicia, no se ocuparía de las personas malas, de una manera que castigue a los justos también. Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero sí perdonó a Lot y a su familia, rescatándoles de la ciudad de Sodoma, antes de que los ángeles destruyeran a esta ciudad. Vemos aquí, en el libro de Génesis, el propósito de Dios. El Señor Dios no solo demostró ser recto y justo, también Él trabajó en la vida de Abraham para demostrar que Él era un hombre que amaba la rectitud y la justicia. Haciendo un recuento, Abraham había estado un buen tiempo con Yahvé, quien lo visitó en compañía de 2 ángeles. El patriarca les atendió y les brindó alimento, así como que compartió tiempo ameno con ellos. Allí, Dios le dijo que su esposa de 90 años de edad pronto tendría un hijo. Pero Sara, su esposa, se rió de esta declaración, de lo extraordinario que eso sería. Luego los 2 ángeles se movilizaron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó hasta cierta distancia, para luego regresar. Ver Génesis 18:16. Desde allí, los 2 ángeles se fueron hacia Sodoma, y Abraham se quedó con el Señor Dios. En este sitio fue donde Dios le mostró a Abraham el juicio que iba a ejecutar contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, por la maldad de los habitantes contra Dios mismo. Es ahí también donde Abraham habló, vez tras vez, con Dios, pidiendo que sean salvadas las ciudades, por causa de algunos justos que hubiere en ellas. Es allí también donde Abraham entendió que Dios es juez justo sobre la tierra, y donde razonó su condición de hombre, y por eso se humilló delante de Dios. Pero este versículo de hoy, Génesis 18:33, dice que, al final, Yahvé se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Notemos, por favor, que la Biblia dice, luego que acabó de hablar a Abraham. Dios desea decirnos muchas cosas, aunque podemos hablar a Él también. Lo que Él tiene que decir, es lo que afectará nuestra vida para siempre. Nosotros debemos prestar atención a lo que Él tiene que decirnos, y debemos esperar hasta que Él termine de hablarnos. Abraham entendió muy bien lo que vendría a causa del pecado de Sodoma y Gomorra, y lo más seguro fue que Él también estuvo pensando en su sobrino, Lot, quien vivía en medio de las ciudades pecaminosas. Abraham vio la realidad de ese juicio y entendió que Dios iba a hacer lo justo. Anterior a esto, Abraham le dijo al Señor, lejos de ti, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, Génesis 18:25. Abraham entendió que Dios cumpliría y que haría un justo juicio. Y le dolió mucho la destrucción de las almas de las personas que perecerían. Y por eso, no dejó de importunar a Dios con sus peticiones, clamando misericordia por las personas, hasta el límite. Vez tras vez, vimos a Dios extendiendo su misericordia, su paciencia, por las peticiones de Abraham. Lo que éste no alcanzaba a ver, es que las ciudades estaban tan podridas en su pecado, que no se hallaron ni 10 justos para salvarlas.
Dios honró, aún así, la petición de Abraham. Y veremos que Dios salvó a Lot y a 2 de sus hijas. A duras penas, había 3 justos, ya que la esposa de Lot desobedeció y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Génesis 18:33 dice, y Abraham volvió a su lugar. Dios ya le había dado un lugar, y él volvió a ese lugar, donde Dios lo puso. El Señor le había mostrado tantas cosas en ese encuentro, le había mostrado su poder, su sabiduría, y que, Él lo sabe todo, aun los pensamientos de la esposa de Abraham. Así como el deseo que Dios tiene de relacionarse con aquellos que le buscan. Abraham entendió que Dios es justo y que su juicio será ejecutado contra el impío, pero que Dios salva al justo, etc. Posiblemente, después que Dios acabó de hablar a Abraham, éste volvió a su lugar, para compartir con otros, lo que Dios le había mostrado, para vivir para Dios, y para cumplir con sus ordenanzas. No olvidemos que Dios nos ha puesto en lugares específicos, para que brillemos y seamos de bendiciones para otros. Hasta aquí con Génesis 18:33. Con esta meditación, acerca de Génesis 18:33, terminamos con el capítulo 18 de Génesis. En el próximo video, acerca de Abraham, empezaremos el capítulo 19 del libro de Génesis de la Biblia. Que Dios siga bendiciendo a usted ricamente.